El 12 de septiembre de 2008, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de ese año. Un tren de pasajeros colisionó violentamente contra otro, dejando decenas de muertos y un escenario de destrucción difícil de describir. Durante horas, los equipos de rescate trabajaron entre metal retorcido, humo y silencio, intentando encontrar sobrevivientes en medio del caos. Era una escena que, para muchos, se convertiría en un recuerdo imposible de borrar. Pero mientras todo esto sucedía, mientras las sirenas no se detenían y las noticias comenzaban a cubrir el desastre, algo completamente inexplicable empezó a ocurrir lejos del lugar del accidente. Un teléfono comenzó a sonar, una y otra vez. Y lo más perturbador de todo es que ese teléfono pertenecía a alguien que, según todos los registros, ya no estaba con vida. Su nombre era Charles Peck. Tenía 49 años y, como muchas personas en ese momento de su vida, estaba atravesando una etapa de cambio. No era un viaje cualquiera, no era solo un traslado más. Charles estaba dejando atrás una etapa para comenzar otra. Había conseguido un nuevo trabajo en Los Ángeles, una oportunidad que representaba estabilidad, futuro y también la posibilidad de construir una nueva vida junto a su prometida. Era un hombre cercano a su familia, especialmente a su hijo, con quien mantenía una relación constante. Ese día, había abordado el tren con una mezcla de nervios y esperanza, como alguien que sabe que está a punto de comenzar algo importante. Nada en su comportamiento indicaba preocupación. Nada sugería que ese trayecto, aparentemente rutinario, se convertiría en el último. A las 4:22 de la tarde, el tren en el que viajaba Charles avanzaba por su ruta como cualquier otro día. Los pasajeros estaban distraídos, algunos mirando por la ventana, otros hablando, otros simplemente esperando llegar a destino. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Sin advertencia suficiente, sin tiempo para reaccionar, el tren colisionó de frente con otro convoy. El impacto fue devastador. La fuerza del choque hizo que varios vagones se comprimieran entre sí, doblándose como si fueran de papel. El sonido fue ensordecedor. Vidrios rotos, estructuras colapsando, gritos. Todo ocurrió demasiado rápido. No hubo tiempo para entender. No hubo tiempo para prepararse. Solo el impacto y luego el silencio. Horas después del accidente, mientras las noticias comenzaban a informar sobre lo ocurrido y las autoridades intentaban identificar a las víctimas, el teléfono de la prometida de Charles sonó. Era su número. No había duda. El identificador lo mostraba claramente. En ese momento, ella no sabía exactamente qué había pasado con él. Solo sabía que el tren en el que viajaba había sufrido un accidente. Así que respondió inmediatamente, con la esperanza de escuchar su voz. Pero cuando contestó, no hubo respuesta, solo silencio. Un silencio extraño, pesado, como si hubiera algo al otro lado, pero sin sonido. Pensó que tal vez era una llamada accidental. Quizá el teléfono se había activado solo, algo sin importancia, algo explicable. Pero no fue solo una vez. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Y luego otra vez, y otra más. Esa noche el teléfono de Charles realizó más de 30 llamadas, no solo a su prometida, también a su hijo, a su hermano, a su madrastra, siempre a las personas más cercanas a él, siempre el mismo patrón. Contestaban y no había nadie, ninguna voz, ninguna respiración, nada, solo un silencio constante. Lo suficiente como para confirmar que la llamada era real, lo suficiente como para generar una sensación difícil de explicar. No eran llamadas al azar, no eran números desconocidos, era su teléfono, era él, o al menos eso parecía. Con cada llamada, la inquietud crecía. Las personas que recibían esas llamadas empezaron a notar algo en común. No era solo el hecho de que el teléfono sonara, era el momento, era la repetición, era la sensación de que algo estaba intentando comunicarse, pero no podía, como si existiera una barrera,
como si algo estuviera incompleto. Y mientras todo esto ocurría, los equipos de rescate seguían trabajando en el lugar del accidente, sin saber aún que, de alguna manera, ese teléfono se estaba convirtiendo en una pieza clave de lo que estaba por suceder. Durante las labores de rescate, los equipos utilizaron señales de teléfonos móviles para intentar localizar posibles sobrevivientes. En medio del caos, cualquier indicio era importante, y en más de una ocasión, la señal del teléfono de Charles ayudó a identificar una zona específica entre los restos del tren. Era como si ese dispositivo estuviera guiando a los rescatistas, como si de alguna forma indicara dónde buscar. Pero cuando finalmente lograron acceder a esa zona, lo que encontraron no fue a alguien con vida. Encontraron su cuerpo. Charles Peck había muerto en el impacto. Según los informes, no había sobrevivido al accidente. Y sin embargo, las llamadas continuaron después de su muerte. Más de 30 intentos de contacto. Después del impacto, después del momento en que médicamente ya no había posibilidad de vida. Y lo más inquietante de todo es que cuando intentaron devolver esas llamadas, nadie respondió. Nunca hubo una voz, nunca hubo una explicación clara. Solo registros de llamadas, datos concretos, algo que ocurrió y que no pudo ser completamente explicado. Después de que su cuerpo fue recuperado e identificado, el teléfono dejó de sonar. No hubo más llamadas, no hubo actividad. Todo se detuvo exactamente en el momento en que ya no había nada más que buscar. Las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de fallas técnicas, activaciones accidentales del dispositivo debido al impacto, problemas en la red, pero ninguna explicación logró responder completamente a una pregunta fundamental. ¿Por qué esas llamadas se dirigieron específicamente a las personas más cercanas a él? ¿Por qué se repitieron tantas veces? ¿Y por qué se detuvieron exactamente cuando su cuerpo fue encontrado? No hay una respuesta definitiva, solo hipótesis, solo teorías. Pero el hecho permanece. Un hombre murió en un accidente, y durante horas después, su teléfono siguió intentando comunicarse con las personas que más le importaban. Y eso deja una última pregunta, una que nadie ha podido responder hasta hoy. Si nadie estaba al otro lado de la línea, entonces, ¿quién estaba haciendo esas llamadas?